es? Se supone que el mismo tamaño del vector T. Sí, debería ser del mismo tamaño del vector T, pero ¿cuánto le sale? ¿9 datos o 8 datos? A ver, déjame revisar. 9 datos. Sí, no hay ningún problema. Ahorita lo corregimos, ya sé dónde está el problema, ¿sale? Y no es un problema, en realidad nada más es una cuestión de que se genera un dato de más, ¿vale? Pero su resultado, su forma de programar está correcto, ¿sale? Entonces, si quiere quitar la programación, yo lo voy a programar tal y como está usted, está bien, así es como yo lo programaría también, ¿sale? Entonces, ahorita voy a compartir yo mi pantalla con el MATLAB para que ustedes chequen ciertas cosas que le voy a adicionar al código que usted está proponiendo, ¿sale? De acuerdo. Listo, gracias Luis. Déjenme, yo voy a proyectar mi MATLAB. Ok, entonces por ahí veo a Luis y supongo que alguno de ustedes también ya lo logró y es de esa misma forma o muy similar, ¿sale? El resultado que está poniendo Luis es correcto, totalmente correcto. Sin embargo, tenemos que hacer una pequeña modificación porque si yo tengo una frecuencia de muestreo de 8 Hz, significa que tengo que tener 8 datos por segundo y ahí se ve que hay uno de más. Y eso es lógico. Y viene en el vector de tiempo porque nosotros estamos agregando el primer dato que es un 0. ¿Sale? Entonces necesito quitar un dato al final y eso lo hago rápido, no se preocupen. Entonces comparto pantalla. Déjenme ver, aquí está compartir pantalla, aquí están unas cuestiones distintas. Ok. Aquí ustedes podrán observar la pantalla del MATLAB. Ustedes deben de saber que lo que vimos siempre lo programamos en el Command Window, sin embargo no es lo más ideal. Donde nosotros debemos de programar es donde está el editor, que serían los scripts. ¿También? Aquí es donde yo se los recomiendo que lo hagan el 100% de veces. ¿Por qué? Porque aquí ustedes van a poder guardar su código y manipularlo cuantas veces quieran, es decir, correrlo, modificarlo o compartirlo. ¿Sale? Sin embargo, la primera línea que yo les recomiendo que siempre pongan, siempre háganlo, pongan la siguiente, que es clear, global y CLC. ¿Qué me va a hacer esta línea? Lo que va a hacer es borrar información que yo haya corrido de otros códigos anteriormente para que no haya una sobreescritura de información y que el resultado pudiera ser o llegar a ser erróneo, a pesar de que el código que yo estoy corriendo sé que está correcto. Pero hay veces que sucede eso, ¿sale? Entonces, el clear, global y CLC lo que va a hacer es limpiarme lo que hice en el Command Window, ¿sale? O el código lo va a limpiar todas las variables que están en el workspace y me va a cerrar lo que son las figuras que pudiera yo tener, ¿sale? Entonces, la primera línea es esa. Ahora, como lo hizo su compañero Luis, es bueno definir las variables desde un inicio. ¿Esas variables cuáles son? La amplitud, que sería en este caso 1, la frecuencia de la señal, que en este caso es 4, son variables que yo defino desde arriba porque desde arriba las podría afectar o modificar para que se cambie el resultado final. Ahora, ¿qué más? La frecuencia de muestreo, que es 8 Hz. Yo lo fijo directamente, ¿sale? Recuerden, tanto la frecuencia como la frecuencia de muestreo, la amplitud, son controladas por el usuario completamente. Ahora, aquí hay una cuestión que no puso su compañero Luis y que yo quisiera recomendárselos, y es el tiempo total de la señal. Que lo pongan como una variable T mayúscula. Yo sé que mi señal debe de durar ahí 1, que hace alusión a 1 segundo. Si yo lo modifico, que se cambie automáticamente en el código. Lo que debemos de buscar nosotros cuando programamos es que cuando yo afecte una variable, que todo automáticamente cambie lo de abajo, ¿vale? Ahora, hay una variable importante que yo me gustaría agregarles, que es el número de datos que ustedes van a tener. ¿Cómo saben el número de datos? La frecuencia de muestreo por el tiempo que ustedes van a adquirir la señal o generar esa señal. Eso lo platicábamos cuando estábamos aquí en el pizarrón, que ¿qué es la frecuencia de muestreo? La frecuencia de muestreo me dice el número de datos por segundo. Entonces, si yo quisiera saber cuántos datos tengo en total, simplemente multiplico la frecuencia de muestreo por el tiempo total que va a durar mi señal, ¿sale? Esa variable nos va a ayudar para generar el vector de tiempo que tiene Luis, pero de manera automática.
Ustedes saben, y les comentaba, que la variable t que se encuentra en el coseno, que sería omega t, esa t es un vector que nos va diciendo cada cuándo se va a generar un dato o cuándo se va a adquirir un dato. ¿Por qué? Porque el vector de tiempo inicia en 0, como lo dijo Luis. Eso está correcto. El primer dato va a estar en 0. Ahora, el siguiente dato, ¿dónde va a estar? Va a depender del tiempo del 1 entre la frecuencia de muestreo. ¿Se acuerdan que les dije? Cuando nosotros teníamos la frecuencia de muestreo 8, ¿cada cuándo se va a adquirir un dato? Cada 1/8 de segundo. Y cada 1/8 de segundo se va a ir adquiriendo. El primero, nosotros lo pusimos que va a ser en 0. El siguiente, en 1/8 de segundo. El siguiente, en 2/8 de segundo. El siguiente, en 3/8 de segundo. No sé si se acuerdan, y por ahí les pregunté al inicio que si ustedes sabían crear vectores y me dijeron que sí. Y hay una forma que era el valor inicial, 2 puntos, cómo va a ir incrementándose y dónde va a terminar. Eso es una forma de generar un vector. Y aquí lo vamos a generar a partir de ese vector de tiempo. Entonces, inicia? En este caso sería desde 0 hasta nd, ¿verdad? Es correcto. Le falta poquitito, David, ahí. Le falta menos 1, pero entre algo para generar el vector de tiempo. Ahora, ahorita no se preocupe, ahorita se lo explico. Si ustedes se fijan, cada cuándo van a ir brincando entre 1 sobre fs. Por eso lo puso su compañero de esta forma. Ese es el brinco, ¿sale? En este caso les hace alusión. En esta ecuación nosotros vimos que brincamos cada 1/8 y ahí lo vemos. El primer dato empieza en 0, el siguiente dato en 1/8, el siguiente dato en 2/8 y el valor del medio que se encuentra en esta forma de crear un vector es el valor del brinco. Cada cuándo o cómo voy a ir brincando. Por ejemplo, si yo tengo un vector de esta forma, si yo lo genero, t es igual a 0, 1 hasta 10, lo que me está diciendo es que voy a iniciar en 0 y voy a llegar en 10, pero voy en brincos de 1 en 1. Va a ser 0, 1, 2, 3, 4 hasta llegar al 10. ¿Qué tal si el del medio lo pongo en 2? Lo que significa es que voy a empezar en 0 y voy a llegar en 10, pero voy en brincos de 2. El primero va a ser 0, el siguiente valor va a ser 2, el siguiente 4, 6, 8 y 10. Eso es lo que significa. Es lo mismo que estamos haciendo aquí. Ustedes saben que con el tiempo, 1 entre la frecuencia de muestreo, sabemos perfectamente cada cuándo se va a ir adquiriendo un dato o cada cuándo se va a ir pintando un dato. Pero ¿hasta dónde voy a llegar? Yo sé que tengo que llegar hasta 1 segundo, pero ¿cómo lo puedo transformar con los datos que yo tengo? Ahí por ahí, su compañero David nos dijo la ecuación, que sería número de datos entre lo que le faltó a usted fue la frecuencia de muestreo. Si usted se fija, el número de datos, ¿cuántos son? Frecuencia de muestreo por tiempo, 8. ¿Y la frecuencia de muestreo? ¿Y la frecuencia de muestreo cuánto es? 8. Entonces, al hacer esa división, me queda el valor de 1. Sin embargo, como les mencioné, hay un dato adicional y eso es debido a que yo estoy poniendo el primer valor o la primera posición en 0. ¿Qué tengo que hacer? Quitar 1. nd menos 1 sobre fs. Y para asegurar que sea nd menos 1, lo que hago es seleccionar nd menos 1, encerrarlo en un paréntesis para que se realice primero esta operación y posteriormente se divida entre la frecuencia de muestreo. ¿Vale? Entonces, ¿alguna duda hasta el momento, jóvenes? ¿Ahí? Ok. ¿Me puede recordar? Dígame, Luis. ¿Me puede recordar más qué era la T grande? ¿O cómo la habíamos definido? Es el periodo, ¿verdad? A ver, otra vez. Mayúscula. ¿La T mayúscula? Ah, sí. La T mayúscula es el tiempo total de la señal. Si quiere, aquí se lo pongo. Okay. Recuerden, cuando quieren poner comentarios, nada más pongan el símbolo de porcentaje y a un lado pueden escribir tiempo total de la señal. ¿Vale? Ahora, ¿qué beneficio yo tengo con esto? Si ustedes se fijan, si yo cambio el tiempo total de la señal, automáticamente el vector de tiempo va a cambiar desde 0 hasta ese punto total que yo les estoy diciendo. ¿Sale? Porque lo que hace es contabilizar de acuerdo a esta ecuación el número de datos totales. Y ya, lo que seguiría simplemente sería crear la señal x es igual a por el coseno de 2 por pi
por la frecuencia, que es 4 Hz, pero le pongo la variable porque ya la tengo, punto por T. Cierro punto y coma. Y finalmente me falta ya nada más visualizar gráficamente que lo que estoy obteniendo está correcto, porque ahí si lo dejo simplemente lo voy a ver en valores. Simplemente para generar figuras les recomiendo que pongan primero la palabra reservada figure, que lo que va a hacer es abrirles una pantalla y dentro de esa pantalla se va a plotear algo, donde lo que esté primero es el origen del eje horizontal y el otro es del eje vertical. ¿Qué es el eje horizontal? Pues el vector de tiempo y el otro es el vector de amplitud. Simplemente lo corro como es un valor o un código de inicio que se va a correr, lo tengo que guardar por primera vez en algún lado. ¿Vale? Lo voy a guardar a ver si me lo permite aquí en el escritorio. Y le voy a poner ejemplo 1. Es muy importante que no separen la información o el nombre, que pongan ejemplo espacio 1, porque puede haber problemas de que corra el código, o tampoco no pongan nombres muy raros y principalmente no los pongan en inglés porque puede chocar con alguna función que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces le pongo ejemplo 1, lo guardo. Aquí es muy importante, como ustedes no están en la carpeta, el current folder no está en esa carpeta donde está ese código, siempre pónganle change folder para que se vaya a esa carpeta donde se está trabajando. Si ustedes se fijan, se redireccionó automáticamente y me está dando el resultado final. No sé si alcancen a ver por la forma que compartí. ¿Sí se ve la gráfica? Sí, profe, sí se ve. Ok. Sí. Y revisamos también aquí en los workspace cuánto mide T y cuánto mide X. Aquí no nos dice, entonces vamos a aplicar lo mismo que hizo su compañero, length de X. ¿Cuánto mide? 8, ¿no? Ahora sí tenemos la cantidad correcta. Nada más ese pequeñísimo cambio, Luis. Dale para que lo tome en cuenta. Sí, entonces, excelente. Ahora, esto es una señal fácil, la más básica de todas, en donde yo controlo la amplitud, controlo la frecuencia y simplemente aplico la ecuación para calcular la señal cosenoidal. Antes de pasar a la otra señal un poco más complicada, me gustaría platicar con ustedes sobre lo que se obtiene. ¿Qué no se supone que nosotros habíamos generado una señal cosenoidal o senoidal y nos aparece la triangular? ¿Y esto a qué se debe, jóvenes? Repitiendo lo mismo que vimos ahorita en el pizarrón sobre la teoría de Nyquist. Y es eso, que solamente nosotros tenemos información en ciertos puntos. ¿Dónde están? Aquí, aquí, aquí y aquí. Y lo que está haciendo el plot es interpolar la información para que nosotros solamente no veamos puntos y sea difícil de poder interpretar por el ojo, sino lo que hace es interpolo y por eso saco esa línea. Si ustedes se fijan, hay muy poca información para poder crear correctamente lo que es la señal, ¿vale? Entonces, de acuerdo a lo que yo les mencioné, por lo menos mínimo, debería de ser 10 veces la frecuencia a crear o a adquirir. En este caso, 10 por la frecuencia serían los 40, lo vuelvo a correr el código y si ustedes se fijan, el resultado ya es un poco mejor. No significa que sea el más óptimo, pero ya es mucho mejor. Esto ya se parece más a una señal senoidal. Y es esto, porque ya tenemos más información, ¿sale? Y eso lo podemos notar también en la longitud de X, que cambia a 40. En este caso, recuerden, tenemos 40 datos porque nada más estamos monitoreando un segundo. Si queremos monitorear o crear una señal de más tiempo, pues simplemente vamos a tener más datos y tenemos que hacer el cambio aquí, por ejemplo. Quiero que sea una señal de 4 segundos, lo corro y ahí está, una señal de 4 segundos automáticamente. Ahora, nada más por mostrarles algo adicional, aquí podemos nosotros poner el title, que sería el título de la gráfica, entre paréntesis y dentro de ella con los tildes, y le podemos poner señal, ¿sale? Al momento que ustedes hacen eso, aparece la leyenda de señal en la parte superior. Ahora también podemos poner lo que es una etiqueta al eje horizontal y al eje vertical. Si no mal recuerdo que es Xlabor, abro y cierro tilde. Por ejemplo, el Xlabor es el horizontal, que sería tiempo,
y entre paréntesis está en segundos. Y el Y-labo, que sería la amplitud de la señal, ¿sale? Punto y coma, y lo corremos nuevamente. Y ahí están las etiquetas, ¿sale? Solamente eso es para ahorrar un poquito más la señal. De repente ustedes cuando están haciendo sus reportes y todo eso, pues que venga de esta forma, para saber qué significa el eje vertical, qué significa el eje horizontal, ¿sale? Para que lo tomen mucho en cuenta, ¿sale? En este sentido, no sé si tuvieran alguna duda, comentario o sugerencia sobre esta parte, porque voy a empezar a incrementar el nivel de dificultad, ¿sale? Ustedes díganme, ¿todo correcto? Sí, profe. Sí, aquí está Iris, mira, el título sería este, el X-label y el Y-label para la etiqueta tanto del eje X como la del eje Y. Listo. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Comentarios, sugerencias? Ok. Sí, yo, doctor. Dígame, joven. Y me confundí un poco sobre el tiempo, porque fue como la forma en la que pusimos el vector. Ok, sí, no se preocupe. Lo que podemos hacer para explicarlo de una manera sencilla es a través aquí del pizarrón. Por ejemplo, primer punto, la forma de que yo estoy creando el vector es a través de dos puntos. Cuando yo creo de esa forma el vector, lo que está indicando, por ejemplo, es el vector tiempo. Lo que dice es un valor inicial, el brinco y el valor final. Por ejemplo, si yo pongo 0, 1 y hasta 5, lo que está diciendo es que voy a ir desde el valor 0 hasta el valor 5 en incrementos de 1. ¿Qué significa? El vector de tiempo tendría 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, si ese vector de tiempo se le indica que inicia en 0, va en brincos de 2 y termina en 6, ¿qué significa? Que el vector de tiempo inicia en el valor inicial 0, el brinco es el 2, entonces sería 2, 4 y 6, hasta llegar hasta el valor final. Ahora, tomándolo o poniéndolo en lo que vemos en la línea número 7. Estamos diciendo que para nosotros crear lo que es la señal, porque usted recuerde, esa señal está creada a través de puros puntos, como nosotros lo vimos, ¿sale? Es una señal completamente digital, que nosotros después la veamos unida, pues ya es porque es la interpolación de la propia función. Pero toda la señal que usted va a leer o que va a crear, siempre inicia en 0. Entonces el vector de tiempo, su valor inicial es 0. Ahora, el siguiente valor nos indica cómo voy a ir creando la señal o cómo la voy a ir adquiriendo. Este valor, ¿de dónde depende? De la frecuencia de muestreo. Si usted se fija, por ejemplo, en la teoría de Nyquist, el primer valor que nosotros seleccionamos fue 8 Hz porque la frecuencia de la señal es 4. Para saber cada cuándo se va a adquirir en tiempo cada información, lo que tengo que sacar es la inversa de la frecuencia de muestreo. 1 sobre la frecuencia de muestreo y me dice que cada 1/8 de segundo se va a crear o se va a adquirir un dato. Entonces, por eso el siguiente dato, que es el incremento, ¿cómo lo vamos a ir incrementando? Sería 1 sobre la frecuencia de muestreo. Y el tercer punto es para automatizar. Yo sé que tengo que llegar de 0 hasta 1 segundo. Eso es como lo tenía su compañero Luis automáticamente. Sin embargo, lo que yo hice fue automatizar. Por ejemplo, si usted sabe que la frecuencia de muestreo es 8 Hz, ¿cuántos datos va a tener por segundo? Por eso lo pusimos en la ecuación número 6, que el número de datos es la frecuencia de muestreo por el tiempo total que yo monitoreo o que creo mi señal. Por ejemplo, si esta señal dura 1 segundo y yo tengo una frecuencia de 8, voy a tener 8 datos por segundo. Si mi señal dura 3 segundos en adquirir o en crearse, sería 3 por el 8, tendríamos 24 datos y así sucesivamente. ¿Esto qué me va a indicar? Que cuando yo ponga la ecuación que yo tengo acá, si usted sabe, tiene que llegar desde el punto inicial que es 0 segundos hasta el punto final que yo le solicité de 1 segundo. Entonces, tomando en cuenta eso, por ejemplo, ND sobre la frecuencia de muestreo, ¿cuánto sería? ¿Cuánto vale ND, joven? Ahí.
Número de datos totales. 8. 8. ¿Y la frecuencia de muestreo? 8. 8. Entonces, si se fija, esta división automáticamente me dice que es 1, que es lo que estoy buscando, un segundo. Sin embargo, como les comentaba, y lo vimos en la pantalla de su compañero Luis, si yo lo dejo de esta forma, de 0 a 1, voy a tener un dato de más debido a que yo estoy incrustando el valor inicial. Entonces, por consiguiente, lo que hago es quitarle un dato, ¿sale? Que sería n de menos 1 sobre la frecuencia de muestreo. No sé si ya quedó un poquito más claro, joven, o lo checamos. No, ya quedó más claro, doctor. Ok, excelente. De todos modos, cualquier cosa que usted llegara a tener problemas o de que no entendió algo correctamente, lo volvemos a checar, no importa que lo repitamos 10,000 veces, ¿sale? Ya veré la forma de tratar de cambiar la forma de que lo explico en la primera que con respecto a la segunda, ¿sale? Entonces, usted no se preocupe. Siempre, por favor, y eso va para todos ustedes jóvenes, pregúntenme. Lo importante es que todos vayamos al mismo ritmo, porque si no, después nos podemos atrasar. Y ese es el objetivo, ¿vale? No tanto las calificaciones son subjetivas. Lo importante es que ustedes sepan, ¿vale? Porque hay veces que en los exámenes ustedes saben, pero el nerviosismo los puede traicionar. Y no significa que no sepan, ¿vale? Entonces, a mí lo importante es ahorita que empiecen a mostrar interés, que empiecen a ver, picarle ya al código, que sí funciona, etcétera, ¿vale? Entonces, ahora vamos a complicar un poquito la señal. Y nada más es como para hacerles un poquito de trampa para ver qué frecuencia de muestreo seleccionan, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos una señal fácil, como la tienen ustedes ahí en la pantalla, una señal completamente estacionaria. Dígame. Ah, sí, es cierto. Nos desconectamos y nos conectamos por una última vez, jóvenes, por favor. ¿Sale? Sí, profe, claro. Gracias.